Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Jándal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, transmitiendo esta noche de sábado 11 de septiembre a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, en Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, un gran placer compartir este espacio con Gerardo Gutiérrez Candiani. Encantado, muy buenas noches, Memo, Carlos, Felipe, a todo el auditorio y por supuesto a los amigos que nos hacen favor de ayudarnos a hacer este programa. Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Gerardo, quiero saludarte, Felipe, a todo nuestro equipo de producción y obviamente a nuestro público, porque repito que sin ellos no estaríamos aquí. Así es. Felipe Gaitán. Memo, un placer estar aquí con los colegas Gerardo, Carlos y bueno, con el auditorio. Al final, este sábado hay muchas noticias que comentar. Vamos a parecer más noticiero que programa de análisis por la enorme cantidad de cosas que hay. Siempre decimos de los temas polémicos, pero no paran. Y me tengo que referir a esta invitación que hace algunos legisladores del Partido Acción Nacional a el dirigente del Vox para firmar un compromiso que se llama la Carta de Madrid, en donde, entre otras cosas demenciales, dicen que van a hacer un frente unido contra el comunismo. O sea, imagínense como que viniera Lenin con sus bolcheviques y estuvieran aquí afuera de la Ciudad de México, ¿no? Pero muy lamentable el hecho, porque firman este documento fundamentalmente a través del coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado, Yulem Rementería, en el que pues yo pienso y digo que le dieron un regalo de cumpleaños anticipado al presidente de la República, porque le dieron un pretexto permanente para estarlo señalando todos los días gratuitamente, y creo que eso es un error político que a Acción Nacional le va a costar y le va a costar bastante. Parto de la base, Vox es un partido de extrema derecha. Carlos, que ha estado muy cerca de España, nos podrá contar, pero de extrema radical, con reminiscencias al fascismo, al nazismo, ultranacionalistas, y que de alguna manera, pues en Acción Nacional, y lo sabemos de toda la vida, hay una sección que no todo el partido, hay que decirlo, que tienen esa misma forma de pensar, que tienen esos mismos ideales, y que bueno, pues al presidente le dieron abono para sembrar matitas gratuitamente todos los días. Yo creo personalmente que independientemente de lo anecdótico de esto, porque no va a trascender más allá de la firma de este documento y de que algunos legisladores de Acción Nacional ya se retractaron, creo que no entraron a internet para ver de qué se trata Vox y firmaron porque alguien les dijo, pero sí creo que es un error político grande. Carlos, tú has estado muy cerca de España, platícanos tu impresión. Así es, Memo, compañeros. Bueno, la verdad es que este partido Vox últimamente ha tenido una gran atracción de gentes, sobre todo, como bien dices, de gente de ultraderecha. O sea, como hemos visto en Europa, estos partidos que son chicos, en realidad son partidos chicos, pero que obviamente traen ideas pues demasiado radicales, demasiado fuera de momento, pues atraen algún sentimiento de gentes, y en este caso yo te diría que un fascismo, un franquismo, un regresar al franquismo, que es lo que han estado promoviendo este grupo de gente de Vox. Y obviamente pues inaceptable, la verdad es que el PAN pudiera haber hecho una firma de un documento con ellos, ¿no? La verdad es que creo que habla mal del PAN también, Memo. Obviamente Vox es algo inaceptable, pero obviamente que también el PAN habla mal del PAN, y creo que está muy desviado el PAN, no trae rumbo, y eso permite que pues obviamente haya estos tipos de errores. Yo en lo personal conozco muy bien a Julen Rementería, me llama la atención que lo hayan sorprendido o que se haya prestado para esta carta, y obviamente, como bien dices, pues fue un elemento muy importante ya en las mañaneras esta semana del presidente, pues para tirarle al PAN y decir, pues estaban escondidos, estaban en el closet, ya salieron los fascistas, y bueno, entonces creo que sí fue un grave error político, y sí, vamos a estar oyendo desafortunadamente muchos ataques del presidente y de mucha gente contra el PAN por este error, que fue un error desafortunadamente táctico muy fuerte para el partido. Pero yo sigo insistiendo, no es todo el PAN. Sí, como en todos los partidos políticos hay corrientes. Sí, sabemos históricamente el Muro, el Yunque, que la ultraderecha nacional está en el PAN, pero no lo son todos. O sea, sí, también hay que decirlo. Gerardo. Mira, al final yo creo que yo también coincido que es un error, porque al final
independientemente, yo creo que hay poca vinculación con un partido de extrema derecha. Independientemente que el PAN sea de centro, centro derecha, como tú dices, inclusive la ultraderecha del PAN, a la cual yo conozco perfectamente, no es una ultraderecha fascista ni así, es una ultraderecha profundamente conservadora, católica, etcétera, etcétera, ¿no? Pro vida, etcétera. Pero no llega a ser una fascista o cuestiones de estas, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo como un error político. También veo que, como tú dices, pues le dieron Regalo de ahí cumpleaños al hilacho, anticipado. pues sí, le dieron para hacer un tema que fue un error político, pues para poderle echar al partido hoy a la primera oposición del país. Pero también hay que acordarse que dentro del país hay grupos de ultraizquierda, ¿eh? Sí, claro. O sea, Sí, sí. en el mismo Morena, pues hay gente que va a Venezuela y apoya a un dictador clarísimo, como es Maduro, que apoya a los dictadores de Latinoamérica, que son de ultraizquierda, que apoyan el Foro de Sao Paulo, el Acuerdo de Sao Paulo. Entonces, al final, yo siempre he estado en contra de los radicalismos y de las puntas. Yo creo que siempre los movimientos de humanistas, de izquierda, centro y centro derecha, yo creo que es donde la mayoría no nada más de los mexicanos, sino de las sociedades en el mundo se sienten más confortables y siempre con gobiernos que le apuesten pues a la libre empresa con responsabilidad social, a la democracia, a los contrapesos institucionales, al fortalecimiento de las sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final yo coincido, es un error político, pero también hay que acordarnos que pues yo he visto mucho de esto también en otras partes, exactamente del otro lado, sin justificarlo, se me hace un error, además un error infantil, ¿eh? En un Sí. momento que no tenía ni sentido, que tampoco les va a sumar absolutamente nada, más bien y les restó. Pero bueno, también hay que acordarnos que en todos los lugares también hay extremos y que esos extremos pues yo creo que no son buenos ni aquí ni en ningún lugar. Felipe, Sí, Memo, fíjate que una de las cosas, colegas, una de las cosas del PAN hay que recordar que proviene de una derecha, por supuesto, de una democracia cristiana, sobre todo en ese se mueve en este sistema de partidos, sobre todo alemanes, latinoamericanos, etcétera. Y efectivamente hay corrientes dentro del PAN que se manifiestan por los extremismos, en este caso la ultraderecha. Y coincido con Gerardo, la extrema derecha del PAN es una extrema derecha católica, ultraconservadora en términos de provida, pero no xenófoba, no racista como la que se plantea en Vox, que en este caso, y está muy ligada a las expresiones en Europa, con el movimiento de Le Pen en Francia, con el gobierno, los católicos ultraconservadores de Polonia, etcétera. O sea, podemos hacer un recuento. La cuestión es el PAN no está enemigos externos, ellos mismos están metiendo el pie, o sea, y es un error garrafal esto, porque viene en tres momentos que son difíciles. Uno que tiene que ver que es un regalo para el presidente porque le da fuelle precisamente para reafirmar su postura frente a los conservadores, a los que le llama fascistas. En este caso, en el PAN, el fascismo no cabe, pero Vox sí. Entonces, ¿cómo distingues una cosa con otra? Y acabas metiéndolos todos al mismo saco. El segundo problema es que viene el relevo en el PAN. Marco Cortés busca la reelección, entonces también va a mover muchísimo dentro. Y tercero, acaba por minar el tema de la oposición. Es decir, la oposición no acaba por construir una oferta. Precisamente el PAN, siendo la primera oposición del país, acaba siendo dinamitado por estas circunstancias. Recordemos que en el PAN ya hubo experimentos, hubo experiencia de gobierno de esta extrema derecha, con el Yunque, con Fox, cuando muchos de ellos, empezando por Carlos Abascal en la Secretaría de Gobernación, o Ramón Muñoz en la oficina de la presidencia con Vicente Fox, eran esas expresiones radicales que en muchos sentidos se daban, pero en radicales en términos de lo que dice Gerardo, en términos católicos, pro vida y demás. A final de cuentas, no fue casualidad ni tampoco una inocentada que hayan invitado a Vox.
hay una intención política de un grupo particularmente de colocar algo que le llaman ellos comunismo, y me recordó este discurso de los años 60. O sea, ojalá que este gobierno fuera comunista, pero ni siquiera es comunista, es más, no No, entiende no lo ni es. siquiera qué es comunismo. No lo es. Y en América Latina igual, o sea, no hay. Y como dice Gerardo, hay extremos. El PT, por ejemplo, el PT, el Partido del Trabajo en México, apoya a Corea del Norte. Entonces tenemos el otro extremo también y tenemos a entonces los extremos nunca han sido buenos, sobre todo en una democracia. Sí, de hecho, el presidente tiene muchas posturas conservadoras incluso hasta tendría yo en duda si lo suyo es socialismo, pero bueno, lo que sí concluimos es que fue un terrible error, insisto, de parte de algunos miembros del PAN que le pega a todo el partido. Vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a platicar del asunto de las vacunas a los niños, los amparos, no tardamos.